por... Hoy no veo nada hoy. Felicitaciones Gladys y Estela Maris. Sí, felicitaciones, sí. Por los premios, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Grande, Gladys, grande. Ahí está. Bien ahí. Bien, Estela. Felicitas. Gracias, muchas gracias. Qué lindo. Hola. Hola, Lucía. Felicitaciones a las colegas. Sí. Gracias, Dora. Nada. Qué linda que está hoy, qué bonita que se la ve. Sí, está renovada. Aquí le dicen. A usted, profesora. Qué ¿Viste, Berta, cambiada que que no la te dije? veo A hoy. Berta. Sí, qué cambiada que la veo. Lo que pasa es que esta es una tablet, será porque es distinta a la computadora. Puede ser entonces. ¿Escuchando o no? ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Perfectamente. Entonces vamos a comenzar. La clase de hoy está a cargo de un diplonauta. Los diplonautas son los que nos siguieron durante 3 años estudiando. 3 años es mucho tiempo, ¿verdad? Así que ya están avesados, diríamos. Así que él se va a presentar un libro que se llama Una conversación infinita, que es un ensayo con reflexiones sobre la poesía de un académico, es decir, es un miembro de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño. Pero antes quiero mandar un saludo muy especial a las ganadoras del concurso convocado por la Asociación Americana de Poesía, Juegos de Primavera. El primer premio correspondió a Estela Maris Zamora, no sé si está acá presente. Luego, la primera mención a Alejandra Patané y la segunda mención a Gladys Inés Salomón, que sí está presente. Así que felicitaciones. Es Muy un bien, orgullo. muy bien. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Gracias, Berta. Muy bien, Gladys, muy bien. Gracias Muy bien, por Estela. todo lo que nos Y nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Bueno. A Estela se le entrecorta. Estela está presente, pero intenta hablar y se está entrecortando, pero bueno, está recibiendo nuestros saludos. Perfecto, eso es lo más importante. Ahora le damos no la se palabra escucha muy bien. de Villarreal, que es de la filial de La Plata, ¿verdad? Y hace muchísimos trabajos en su filial. Así que bueno, te damos la palabra, Carlos. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Es un placer estar con ustedes en este seminario de poetología. Mi cariño y predisposición para Berta y María de la Paz, a quienes respeto mucho y admiro. Y hoy vamos a conversar sobre una persona en particular y su escritura del libro Una conversación infinita. Pero, ¿quién es Rafael Felipe Oteriño? ¿Quién es este poeta platense que está radicado hace mucho tiempo en Mar del Plata, en mi ciudad? Vamos a tratar de conocerlo un poco. Nació el 13 de mayo del 45 en La Plata y reside desde 1971 en Mar del Plata. Es abogado por la Universidad Nacional de La Plata y realizó estudios de letras en la Facultad de Humanidades de dicha universidad. Ha sido profesor titular de Derecho Civil 3 y de Derecho Privado en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad FASTA, que está acá justamente en esta ciudad y es privada. Ejerció la magistratura en los cargos de juez de primera instancia en lo civil y comercial y de juez de Cámara Civil y Comercial en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Entre otros, en el género poesía, ha recibido los premios del Fondo Nacional de las Artes, el Ondal Ríos, de la Fundación Odol, primer premio de poesía de la Secretaría de Cultura de la Nación, Cones de Poesía, consagración de la legislatura bonaerense y Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Es miembro de número, como dijo Berta, de la Academia Argentina de Letras, así como miembro correspondiente de la Real Academia Española. Ha publicado Una conversación infinita, tema que vamos a
a tocar hoy, en el 2016, continuidad de la poesía en el 2020. En el 2016 publicó su ensayo Del hablar en figuras, y su poesía se encuentra reunida en una vasta publicación entre 1996 y 2019. A instancias de la Sociedad Argentina de Escritores Seccional Mar del Plata, la cual tengo el honor de presidir, hace aproximadamente unos 4 años atrás, el Honorable Consejo Deliberante del Partido General Porredón lo declaró vecino destacado. Vamos a conocerlo un poco por las palabras que él comenta. Primero empecé en poesía, dice, soy de La Plata. Mi abuelo era un poeta de esa ciudad que murió muy joven en 1915. Cuando yo nací ya tenía 30 años de muerto. En mi casa había una biblioteca que era toda de él, de poesía, y que es en parte la que tengo en Mar del Plata. Yo me formé en una casa muy vieja con esa biblioteca tan grande. Iba al escritorio y abría los libros y leía. Y de golpe la poesía me captó. Creo que me captó la poesía y la imagen del poeta. Por algo llevo el Felipe, que es el nombre de mi abuelo. Es como que sentí en algún momento que lo que él no pudo hacer por morirse temprano a los 34 años, lo tenía que llevar adelante yo. Hay algunas, digamos, presentaciones que le han hecho y ha hablado justamente de su libro. En el 2017, en el diario Los Andes, un especialista en cultura le preguntaba: ¿una conversación infinita podría leerse como una autobiografía encubierta? ¿Cómo surgió la posibilidad de componer un libro de estas características? Y él dice: sí, en efecto, si por autografía entendemos los caminos recorridos, las lecturas realizadas, los autores que fui descubriendo y que con su lección me enseñaron a despejar dudas y sortear inconvenientes, yo creo que sí. También está el registro de zonas esclarecidas y varios ejercicios de admiración. En cuanto a la composición del libro, fue la reunión de piezas en las que venía reflexionando sobre el papel de la poesía y sobre la tarea de escribirla, con algunos homenajes a poetas que forman mi canon y otros que me acompañaron con su amistad. El periodista le pregunta: hallar una voz propia es saber responder a la temida pregunta ¿qué he venido a decir? La voz propia se convierte en la llave para conocer la latitud de nuestra búsqueda y la naturaleza de nuestros hallazgos. De la dimensión y el carácter de lo que podemos decir, luego vendrá la prueba más difícil: comprender si el lector lo comparte haciendo lo suyo. Rolando Rebagliati, en el 2020, haciendo un reportaje, le pregunta: ¿en los universos de qué artistas te agradaría perderte? O bien, ¿a qué artistas hubieras elegido como personajes de algún otro modo? Y Rafael responde de esta manera: me hubiera gustado acompañar a Don Segundo y a Fabio Cáceres durante su arreo de ganado por los pagos del Tuyú, dormir junto a ellos a cielo abierto, observando las estrellas y oyendo el rumor sordo de los animales sobre la tierra. Luego, más ambicioso, viajar con Odiseo por todo el Mediterráneo durante el camino de su regreso a casa, eso sí, como él, a las peripecias de la aventura como la Odisea. Por la fidelidad y entrega a una causa o proyecto, ¿qué personas te asombran? Y él dice: Sócrates, Jesucristo y Leonardo. 3 esferas bien distintas, pero trascendentes, en las que encuentro valores que me asisten y me fascinan. Sócrates por la finalidad de sus convicciones, Jesucristo por instaurar la doctrina del amor y Leonardo da Vinci por apostar su potencia creativa a la carne y la geometría con la misma intensidad. Hay otra pregunta que realmente me gusta mucho a mí porque da a entender cuál es el sentimiento que tiene este poeta. Seas o no ajedrecista, ¿qué partida estás jugando ahora?, le pregunta el periodista. Y él responde:
No soy ajedrecista. Observo el juego desde afuera, pero siempre me ha seducido ese modo pacífico de concluir la partida, que es hacer tablas. Lo tomo como una invitación a realizar la partida. Traslado esa figura a la vida y me consuela con su imagen de no vencer y no ser derrotado. Hacer tablas, empezar de nuevo, mover otra vez los peones. El misterio se mantiene intacto. Aquí hay unas frases que él tiene definiendo lo que significa para él la poesía, porque se ha dicho mucho que una conversación infinita, sin caer en simplificaciones y con una sensibilidad imparcial, Oteniño relabora contenido sobre el misterio de la poesía y su lenguaje a través de una prosa crítica que se halla en continua tensión, dando cabida a un tipo de ensayo donde no hay palabra, frase o expresión que sea fruto del azar. Podemos leer, por ejemplo, en la página 124 del libro, que el propósito de este trabajo es examinar si la poesía tiene capacidad de resistir el avance de los tecnolenguajes y la cultura audiovisual que tenemos hoy en día, lo que equivale a preguntar si tiene ganado un lugar en este mundo que no parece requerir de su participación. Este es un verdadero ensayo, pero digamos que también hay mucho de reflexión personal del autor. Él, por ejemplo, en su defensa dice: la poesía goza de atributos que la vuelven insoslayable. Es intensa y polisémica, que tiene un solo significado. Concentra el lenguaje y es veloz. A ello se suma que se vale tanto del conocimiento racional propio de Occidente como del mundo emocional de raíz oriental. La poesía está sostenida primordialmente por la emoción que se produce por la irrupción de una imagen que busca asiento en las palabras que son portadoras, antes que de un significado, de una temperatura especial. Y fíjense cómo él usa mucho en este libro lo que llamamos anadiplosis, la palabra con que empieza una frase es la última de la anterior. Acá está diciendo, la poesía está sostenida primordialmente por la emoción que se produce, es característico en él el uso de esta figura retórica. En la página 21 dice: ¿cómo fue cambiando la poesía con el transcurso de mi tiempo? Todos esos cambios dejaron su huella. Todos fueron propicios para la formación de la propia voz, hecha tanto de la asimilación como del rechazo de voces ajenas. Y de repente acá entro en una parte del libro que toma 3 preguntas claves para él y que creo que son importantísimas para todo poeta. En la página 27 dice: ¿de qué hablan los poetas? Lo que hace el poeta es ensanchar el campo de lo real, exponiéndolo como cosa distinta de la convención y del sujeto, a fin de observar si allí anida eso que vislumbra en el horizonte de su carencia, y para ello se vale de la creación de poemas. Porque los poemas dicen lo que dicen, pero al mismo tiempo dicen otra cosa. En la página 33 hay otra pregunta clave. ¿Qué dice la poesía? La poesía es la historia de una decepción. Mallarmé la llama impotencia, pero es asimismo la historia de una conquista, porque imposibilitado el poeta de hacer suyo el lenguaje de las cosas, como por ejemplo el discurrir de un río, la fronda cambiante de los árboles, la llamarada de su propia conciencia, hace poesía. Realiza una cosa distinta de lo que ve, de lo que oye y de lo que siente.
hace un objeto de palabras que no las refleja ni las repite, las recrea, que es su modo de hacerlas visibles. Y la tercera pregunta que él utiliza, introduciéndonos en este tema tan atrapante que es la poesía, dice, ¿para qué la poesía? Podría comenzar diciendo, para que el silencio responda, para que la muerte no tenga la última palabra. Lo cierto es que la pregunta plantea todo un estado de cosas. En primer lugar, el de la inactualidad de la poesía. Hay quienes la verán como un pasatiempo para ociosos, o un cable a tierra, tarea de iniciados, secta secreta o club privado. Otros, mejor intencionados, hablarán de comunicación, modo de conocimiento, arte, escuela espiritual. Ellos ponen claro que la función de la poesía es por lo menos difusa. Formular la pregunta no es, pues, un asunto menor, sobre todo porque contra todas las apariencias estamos los que creemos que la poesía tiene todavía algo que decir. Escribir poesía es una práctica totalizadora cuya principal virtud es la de no cerrar el camino a ninguna experiencia. Si la poesía se escribe en frío o en caliente, es motivo de larga discusión. Si sus contenidos son donaciones del precipitado verbal que se denomina inspiración o frutos de la tenacidad del autor, abre un debate alimentado por argumentos válidos tanto de un lado como del otro. Pero la poesía está primordialmente sostenida por la emoción, emoción que se produce por la irrupción de una imagen que busca asiento en las palabras, palabras que son portadoras antes que de un significado, de una temperatura especial. Y todo esto ocurre de manera mágica, como una danza en la que los pasos parecen avanzar con olvido de quien los gobierna. A veces, dice él, es preferible alejar provisoriamente a la poesía de las bellas artes. Si es que en el sentido decimonónico se entiende por bellas artes a una idealización de lo existente. Aproximarla a la ansiedad que precede a las vísperas y el desasosiego de saber que tanto nosotros como ella somos episodios de algo que nunca se ultima. No esperemos de la poesía el rasgo convencional de otras fuentes, como lo son la ley o la costumbre. La poesía no es convencional, aunque se valga del lenguaje, que parcialmente lo es, y esté en el dominio del pensamiento y la argumentación. Comprender que la poesía no dice más de lo mismo, sino otro de lo mismo. Fíjense qué frase. No dice más de lo mismo, sino otro de lo mismo. A un mundo abarrotado de palabras, aporta un lenguaje que enseña una nueva representación. A veces es improductiva para el mercado, desconcertante para el lector que no es iniciado, o peligrosa para los dictadores que desconfían de la utilización de la lengua. Pero la poesía no nos saca de este mundo, nos deja entrever otro mundo. No nos saca de este, nos deja ver la posibilidad de que existe otro. No está sometida a ningún programa, es libre, cumple empero con el anhelo de la oración, religa. No esperemos, dice inclusive, que la poesía cuente algo. La poesía expone, desnuda, inquiere. Si como de hecho ocurre, potencia los hechos o los sobreactúa, es necesario hacerte la idea de que emplaza otra dimensión de lo existente que a su manera, por rodeos o desplazamientos o mediante la confección de figuras, explota el costado misterioso de la vida. La poesía no es música, pero es musical. Entendido esto como la instauración de un universo sonoro abrazado
a la dación semántica de las palabras. De este modo, asociada a la música, que según él es la parienta más cercana, la poesía da pasos fecundos en el lenguaje no condicionado de la abstracción. Se despliega ante nuestros ojos, como un cielo estrellado, proponiendo respuestas a preguntas que nadie formula y que todos secretamente se hacen. Hay en ella menos pensamiento y más lenguaje. Habla lo callado, lo inexpresado, lo indecible. El lenguaje poético crea más realidad. En su anhelo de conocimiento, la poesía se traduce en un acto de fe. Es una ocasión para la creencia. Tal es la empatía que establece con el lector a fin de que el hechizo de la participación se cumpla. Como otro capítulo de su trabajo, la poesía pone en práctica una ecología de la mente. Todo el esfuerzo por fijar en la memoria los viejos poemas de la humanidad apareja una lección que se traduce en lucidez para captar lo alegórico, velocidad para discernir lo singular y perspicacia para diferenciar lo principal de lo accesorio. A su vez, originalidad en el tratamiento de los eternos temas. Fíjense el pensamiento claro que tiene con respecto a esto. Una lección que se traduce en lucidez para captar lo alegórico, velocidad para discernir lo singular en lo general, perspicacia para diferenciar lo principal de lo accesorio, originalidad en el tratamiento de los eternos temas. ¿Cuáles son esos tratamientos? ¿Cuáles son esos temas que han apasionado a la humanidad desde que es humanidad? La vida, la muerte, el amor, la soledad, la espera, la belleza. Y entonces, cuando el poeta reclama un poco más de luz y el lector se aboca a la lectura, la poesía nos recuerda que no estamos solos. Aquí yo tengo para comentarles, después voy a redondear un poco más el tema sobre lo que él habla sobre la poesía tardía, pero les quiero leer un pequeño poema que él tuvo la deferencia de alcanzarme. No tenemos una amistad muy grande, los dos vivimos en Mar del Plata, hace un tiempo atrás nos mantenemos en contacto. Él es prácticamente socio de Sade Atlántica Mar del Plata, y de alguna manera me trajo sus libros, hemos estado en eventos literarios, y tengo una afinidad muy grande con él. Es una persona muy sencilla, muy humilde, muy tranquilo en el hablar, totalmente diferente a lo que soy yo. Y les quiero leer, mejor dicho, este poema que se llama No nací aquí. Yo no nací aquí, pero el mar me hizo suyo. A mí me atrapó esa planicie que está detrás de las olas, la que florece oscura cuando llegan las lluvias, la que no deja un solo día de rugir y se balancea inmemorial como un parpadeo. Yo no nací aquí, pero el mar me hizo suyo. Yo no lo amaba al llegar, pero ahora lo amo. Tiene el nombre de mis hijos que nacieron ayer, la forma de mis manos que dibujaron la casa, el amor y su sombra, la conciencia y el páramo. Su historia no es mi historia, ni aquí yacen mis muertos. Su lengua me era extraña hasta que empecé a pronunciarla. Este fue mi lugar cuando aprendí a rendirme. Aquí se cumpla la sentencia que en el agua está escrita. Somos siempre los primeros a la orilla del mar. Es un mundo que describe. Sinceramente, para mí, prácticamente está describiendo un sentimiento
que él sintió al llegar a Mar del Plata. Era una ciudad que no conocía, criado en el campo prácticamente, y a Mar del Plata le hizo suya. Entonces, es una forma de expresar un sentimiento en tan pocas palabras que realmente es admirable. Él escribió sobre lo que se llama, sobre el estilo tardío. La expresión esa, según él, estilo tardío, fue formulada por Theodor Adorno, un filósofo, con referencia a la música, porque se valió de ella para reflexionar sobre el tercer periodo de Beethoven, etapa en la que el músico había quedado sordo, pese a lo cual continuó componiendo, valga la expresión, de un modo abstracto y menos contingente. Al estudio de lo tardío en Beethoven, el teórico de la Escuela de Frankfurt sumó a Strauss, a Wagner y Schoenberg, de quienes apunta el hecho de encontrarse en sus obras tardías, al final de sus vidas, con las capacidades intactas, modulando hechos y memoria, y enfrentados por igual al silencio y a los enigmas últimos. Eso que se expresa con la palabra finitud y que en el arte se manifiesta en una manera distinta de abordar el acto creador. Así expuesto, lo tardío en literatura no hace referencia a la mera relación con el tiempo que ha transcurrido, sino a las resultas del tiempo sobre la actitud del escritor. Se trata de un escritor que mantiene vivo el sentimiento de asombro, no cede, no transige, no se resigna a poner término a la ininterrumpida construcción del yo y de su propio mundo. El término tardío alude entonces a una expresión de la obra antes que a una cronología de la persona. O mejor dicho, no es el resultado del envejecimiento del escritor, sino de su creatividad al tiempo de escribir. En la inteligencia de que cuando el presagio de la muerte se insinúa en la vida, no queda otro camino que asimilarlo. Jorge Luis Borges dice, también se ocupa de la cuestión, aunque sin adherir a la expresión. En el prólogo de su libro La moneda de hierro apunta, bien cumplidos los 70 años, un escritor, por torpe que sea, ya sabe ciertas cosas. La primera, sus límites. Sabe lo que puede intentar, y lo cual, sin duda, es más importante lo que le está vedado. Hay una parte en la cual él dice su propósito de por qué motivo escribe. Me interesa, por el contrario, y es el propósito que anima estos apuntes, destacar el giro, la experimentación y el arrojo asumido por tantos otros escritores que, llegados a una cierta edad, no solo no decaen en su labor, sino que la acrecientan con modos inéditos y hacia direcciones insospechadas, dando muestras de una vitalidad desbordante y también, por cierto, a veces de una ansiedad no menos incontenible. Para expresarlo desde su mejor perfil, él cita el verso de Saint John Perse, que recorre los 8 cantos del poema Crónica, escrito en su alta edad, como le dan llamar a la madurez. Vejer, mentías, tu lecho era de brasas, no de ceniza. Así encarnado el asunto, digo que el poeta que incursiona en el estilo tardío no tiende a detenerse en un pasado glorioso, sino que se vincula más y más con el presente y con la interioridad de sus propios fantasmas. Sale a la calle, conversa con los más jóvenes, escucha la radio, lee los periódicos. Está mutado. Carlos, no se está escuchando. Sí mismo. Sí, me estaban llamando por teléfono, disculpen la interrupción. Porque se quedó. Sí, por eso la tuve que
que cortar. Bueno, Conversa y dice justamente que los que tenemos una cierta edad ya, en este tema de la escritura, salimos a la calle, conversamos con los más jóvenes, escuchamos la radio, leemos los periódicos, nos dejamos seducir por las novedades, tratamos de interpretar las nuevas obras y lejos de convertirnos en un invitado de nosotros mismos, tomamos la extrañeza del cambio como un desafío. Y es la verdad, yo sinceramente siento que la escritura para mí es un desafío. Siempre digo que la escritura es libertad de expresión, es llegado a una cierta edad en la cual no queremos limitaciones y queremos escribir lo que sentimos, lo que vivimos, lo que pasamos. Él lo expresa en su poesía. Dice, sabe que su vida y su obra se juegan en el presente histórico y que ese presente está alimentado tanto por el estilo elevado, ennoblecido por la tradición de sus antecedentes, como por el registro humilde de lo mínimo, lo pobre, lo azaroso, lo casual de cada día. En ese cruce de caminos parece hallarse el secreto de la vida. Tal vez surgir de su pluma un lenguaje desusado, menos comunicativo, más proclive a la acción que al significado, en el que las palabras asumen la consistencia del metal, de la piedra, del hueso. ¿Acaso presencia la derrota de sus anteriores convicciones estéticas? Todos cambiamos. Nuestros pensamientos a los 15 años fue una manera, a los 30 fue de otra. A mis 73 años he cambiado de pensar también en ciertos aspectos de mi vida. Llega el día, dicen, que el poeta recupera el encanto, pierde la desilusión, retoma la tensión de sus años vitales y se abre milagrosamente a una visión más desnuda de la vida. De esta vertiente hablo cuando me refiero al estío tardío. Estas son palabras que sinceramente a mí me han conmovido, me han llegado cuando yo leí el libro, porque expresan lo que siente en su interior y lo que siente un poeta realmente, y más allá de ser poeta, un ensayista que habla sobre la poesía, que no es fácil hacer un ensayo sobre poesía. Fíjense Carlos, lo que... Carlos, sí, perdón, Berta. te pediría un impasse porque me parece que estás mandando muchísima información y me gustaría hacer un parate para que hagamos una charla sobre lo que vas diciendo. Y Bien, ahora perfecto. propongo un desafío. ¿Por qué piensan que el título del libro es Una conversación infinita? Tiene que ver con mucho de lo que dijo Carlos, pero también con mucho de lo que ustedes pueden imaginar. ¿Por qué suponen que este libro se llama Una conversación infinita? Por supuesto que hemos dicho que es un ensayo que habla sobre la génesis de la poesía, es decir, cómo se origina, la búsqueda que tiene todo poeta para encontrar una voz propia, ¿verdad? También hace en el libro una especie de historia de la poesía en el ámbito de la cultura en general. Y también cómo se ve la poesía en estos momentos, qué lugar ocupa la poesía en esta época tecnológica y de comunicaciones virtuales. Y también le da mucha importancia al lector. Y de ahí viene el título Una conversación infinita. Así que parte mi desafío. ¿Por qué suponen ustedes que el título de este libro, un ensayo magnífico y además escrito también poéticamente, se titula Una conversación infinita? A ver, escucho opiniones. tengo a Julia y luego Sí, a Adriana. Julia, te escuchamos. Diría un amigo, escucho ofertas. Sí. No, yo pensaba que esto de infinito puede tener que ver con la característica en sí de la poesía. Los mismos temas, como decía bien Carlos recién, leyendo al autor,
han sido tomados por Gustavo Adolfo Bécquer, son tomados por Neruda, son tomados por nosotros humildemente desde nuestro lugar y poder hacer. Es decir, el sentimiento es el mismo, cambian las palabras, cambian las formas, cambia el esquema, cambia la visual de la poesía, pero hay una constante, que son las preocupaciones del hombre, el sentimiento que anima a escribir sobre esos temas. Desde ahí lo veía. De cualquier manera, el libro que yo tengo es continuidad de la poesía, que es el otro, ¿no es cierto? No es el que estás analizando, Carlos. Correcto. Bueno, esa es mi manera de entender la continuidad. El próximo libro lo vamos a comentar en otra clase. Claro, bueno. Pero tampoco lo que me has dicho, has hablado sobre los referentes de la poesía, que son las posibles respuestas a preguntas que se ha hecho siempre el hombre a través de los tiempos, y que tienen un trasfondo filosófico. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la libertad? ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué es la muerte? Sí. ¿Qué hay en la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el desamor? En fin, todos esos temas que ha venido presentando Carlos, pero esos son los referentes. Por supuesto que esos se proyectan en cada época con un lenguaje diferente, porque no escribimos lo mismo que escribían los poetas en el medioevo o en el Renacimiento, o digamos en el modernismo. Tenemos a otras voces diferentes. Pero no están respondiendo a la pregunta que yo hice, ¿por qué es una conversación infinita? Bueno, la tengo Adriana, a ver si... A ver. Bueno, pienso que desde mi humilde opinión, ¿no? Es todo un proceso de crecimiento la poesía que acompaña al poeta. Eso es lo siento. Escribo desde los 15 años y no escribo, evidentemente, mis poesías de ahora no son lo mismo que cuando tenía 15 años. Entonces, creo que acompaña al constante crecimiento personal y a la visión que uno mismo va teniendo de la vida, ¿no? Del mundo que nos rodea, de lo que autopercibimos, ¿no? Y yo creo que por eso el título está relacionado, a mí me parece que va por ahí, ¿no? El ser humano que va cambiando, y lo dice Carlos, ¿no? De encontrarse con otros, de escuchar a otros, y de enriquecerse también con el mundo de los otros, y de eso mismo llevarlo luego a la poesía. No sé, es mi humilde opinión. Uno puede tener una conversación con uno mismo, ¿verdad? Es decir, hacer un soliloquio, es decir, con uno mismo, el soliloquio, el monólogo interior, pero también hay otra dimensión de la conversación. ¿Con quiénes se conversa? Con el lector principalmente. ¿Quién quiere hablar? ¿Con quiénes conversamos? Yo, Sí. Dora la tengo. Claro, No sé. sí, me parece que, perdón, Sí. yo, a ver, somos dos las tocayas Doras. Dora González. Me parece que se conversa con el otro, se conversa internamente con uno, como decís Berta, es un soliloquio, digamos, es un aprendizaje, es un transitar en uno mismo muchísimo, aunque haya empezado en un tiempo grande a escribir, o joven, como dice Adriana, ¿no es cierto? Y ese transitar interno después se va volcando y se refleja como espejo también en el otro, y entonces es un intercambio, se me ocurre permanente, de lo aprendido, de lo vivido, de las emociones, de la técnica, de lo leído sobre todo, ¿no es cierto? Y del abrevar, obviamente, en todos los poetas, narradores, autores, que uno le llegue a sus ojos y a sus manos, ¿no es cierto?, por los que pueda transitar. Y por supuesto después ese trabajo interno es con el otro, es con el lector, es donde se va a recrear, ¿no es cierto?, la poesía, porque el otro va a aprender a ver esa palabra, a ver esa poesía, a ver esa imagen, o eso que dice el poeta, y lo va a llevar a su campo, a su interioridad, a su persona, a su cuerpo, a su vida. Me parece que es
está perfecto ese título. Es una conversación interna y del poeta individual, grupal con el lector, con los otros, que se recrea permanentemente. Y en el recrear, como toda actividad humana, en este bendito oficio de los que trabajan o trabajamos humildemente la poesía, es un recrear infinito, no termina nunca, es eterno, me parece. Perfecto. Gracias. Lidia, quería... Y Sí. tengo a Dora Loruso, después Lucía, después Lidia. Sí. Bueno, vamos por orden entonces. Vamos por orden. Dora. Sí, yo creo, coincido con Dora, mi tocaya, de que ese diálogo es infinito, porque no solamente hay en el poeta un proceso de introspección con sus sentimientos, con lo que él piensa, de esos temas que se repiten a través de la vida, la muerte, la soledad, es decir, son temas que acucian a la naturaleza humana a través del tiempo. Pero yo iría un poquito más allá, aparte de los lectores, esos temas nunca se acaban. Pasarán las generaciones a través de la historia del mundo y esos temas seguirán afectando a la raza humana. La muerte siempre va a afectar a quienes así como afectaron a nuestros ancestros, también van a afectar a quienes nos secunden, a quienes se prolonguen en nosotros, no solamente en nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, sino también a la raza humana, es decir, son temas que no se acaban. La soledad, la vida, la muerte, la incertidumbre, la enfermedad, y esas distintas formas de verlas que tiene aquel bendito que puede escribir poesía. Yo honestamente me saco el sombrero para quienes tienen acá, tenemos varias compañeras que tienen el arte de poder escribir poesía, cosa que yo no tengo, pero admiro ese talento que tienen quienes pueden escribir poesía. Esos temas son infinitos, no se acaban. Y entonces al no acabarse, esa conversación, ese intento del poeta siempre va a continuar a través de los tiempos. Simplemente eso, no sé, es mi opinión. Bueno, hasta ahora están priorizando los temas como que se presentan de manera infinita. Algunas de ustedes priorizó el soliloquio, es decir, una conversación propia, otros priorizaron la conversación con otros poetas, que sería la enciclopedia que carga un poeta, ¿verdad? Todo ese conjunto de libros, de saberes que tiene recogidos de todo ese capital cultural, como dirían los sociólogos. Pero falta la dimensión del lector. Es decir, también se conversa con los lectores. A ver, ¿quién quiere hablar de ese tema? ¿Quién quiere? A ver, Lidia Risotto. Y después habla... A Lucía, y María Crescencia fue la primera en mencionar al lector, aunque no había levantado la mano. Bueno, ese es un buen tema. Yo lo había nombrado al lector como una especie, en primer lugar, cuando el poeta se habla a sí mismo, y en segundo lugar, cuando ya intercambia con el lector, ese ida y vuelta. Y cuando el lector se apropia de ese poema, cuando lo hace suyo. Ahí yo lo llamo la famosa triada de la interpretación, digamos. La interpretación que tiene el poeta con esa enciclopedia, y por último la del lector cuando lo apropia. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Quién más quiere hablar? ¿Puedo ocupar mi turno? Sí. Hola, Lidia. Sí. Bueno, hola, Carlos, qué gusto verte. El mío también. Bueno, gracias. Primero quería hacer un comentario sobre los significantes, ¿no? Tan sencillos, una conversación infinita, simplemente un sustantivo tan cotidiano y un adjetivo
tan conocido. Y sin embargo, ¿qué crea esta combinación? Es algo muy convocante. Entonces me detuve en conversación y digo, bueno, acá está el intercambio, la comunicación, está lo cotidiano también, ¿no? Porque conversación es mucho más, más cotidiano que decir diálogo, por ejemplo. Podía haber sido un diálogo infinito, pero él eligió conversación. Y respecto de lo infinito, se me ocurre que acá podemos hablar de la desobturación del poema. El poema es abierto siempre, y porque se construye, la polisemia del poema está construida, está alimentada permanentemente desde esa enciclopedia inicial del poeta, y después con la lectura que va a contribuir el lector agregando sentido que podrá quedar circunscripto a la lectura de cada uno de nosotros, pero le sigue agregando sentido de una manera más universal, porque cada uno de nosotros también es un referente de su tiempo y de su espacio. Y esa lectura va a estar también dependiendo del tiempo y el espacio del lector. O sea, es una polisemia construida. Muy bien, perfecto. Es decir, que el lector también tiene su capital cultural e interpreta el poema, lo puede hacer propio, lo puede internalizar o puede conmoverse de una manera más profunda o más superficial, quizás, de acuerdo con su capital cultural y su formación y el momento en que vive. Porque no es lo mismo vivir ahora que haber vivido en épocas pasadas o vivir en un futuro, ¿verdad? Es decir, el contexto histórico, cultural, también modifica la interpretación. Muy bien. Bueno, otra cosa que me gustaría, no sé si alguien más quiere agregar algo sobre este punto. Yo. Sí. Perdón. Lucía. Sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Listo. Yo he puesto mi mirada en esa franquicia que se da el autor para tratar temas en forma ilimitada. Es decir, él no tiene límites para escribir. Toma los temas o lo que él quiere tomar. Luego lo comunica a los lectores. Para mí, yo pongo mi mirada en esa ilimitada franquicia que él tiene para escribir. No sé si estoy equivocada. Bueno, él habla como dada la edad del escritor, él se ha tomado desde un tiempo a esta parte esa franquicia, le llamo yo, para escribir. Sin límites, sin límites. Bueno, la libertad me parece que es el punto inicial de todo poeta, ¿no? Si no tiene libertad es imposible que escriba. Bueno, Perdón, Perdón, María Crescencia. Estela Maris tiene ahora la palabra. ¿No estaba antes Lidia Nakasone? Ya habló Lidia. No, estás vos primero. Ah, Depende bueno. de cómo levantan las manitos, está el orden. Bueno, cortito. Así podemos... Estela, disculpa, pero se entrecorta tu audio. Yo pienso que hay varios puntos. Conversación infinita. Primero que... Hola. ¿Me escuchan? No se está escuchando, se entrecorta. Hola. Se escucha. Estela, si ¿Me querés escuchan? quitar ¿No? detener el video a ver si se escucha mejor, a ver si tenés mejor señal. Detener tu video. Ah, bueno. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchan? Ah, bueno. Lo que pasa es que hace mucho que no Lanús y hasta que el Wi-Fi engancha.
Bueno, yo creo que sobre este título tan lindo, Una conversación infinita, tiene varios puntos que ya se han ido exponiendo. Pero me gustaría recalcar que el poeta tiene una conversación infinita con el mundo cuando mira el mundo. Ante cada mirada sobre un objeto, sobre la mirada introspectiva, para mí el poeta primero conversa consigo mismo, y luego cuando larga el producto, que es el poema, va a ser una conversación infinita mientras haya lectores infinitos que tomen ese poema y lo reciban. En ese momento sí, el autor, el poeta ya no está en juego. Va a ser infinita esa conversación cuando los lectores lean a los poetas. E infinito por lo que dijeron recién. No quiero recalcar más, ¿no?, sobre lo mismo. Nada más. Muy bien. Yo voy a hacer un comentario porque me encanta todo lo que están diciendo, pero estamos hablando de conversación. Alguien habla, alguien responde, alguien vuelve a hablar, alguien responde. En principio me parece que están diciendo el poeta habla y deja, y el lector, ¿a quién responde? ¿Y quién le vuelve a responder a ese lector? Si no, no tenemos una conversación, tenemos varias personas o varios agentes hablando solos. Es que justamente ahí está, perdón que te interrumpa, María Paz, ahí está esa apropiación que está haciendo el lector, porque va a compartir con el poeta esa enciclopedia que tiene, de cultura, de bagaje, de historia, de contexto. Si no se comparte eso, y voy a poner el ejemplo de Giannuzzi, cuando nombraba los 220 voltios, que si uno como lector no sabe a qué se está refiriendo, que es justamente la picana, no se va a hacer esa referencia y ese apropiamiento al poema en sí mismo. Creo que ahí está la infinitud en la conversación. Muy bien el aporte. Muy bien el aporte de ambas. Muy bien el planteo de María de la Paz, como para dejar pensar cómo se responde. Yo también diría desde un punto de vista de la crítica la vuelta, ¿no? O por hacer un comentario, un texto comentativo de un poema, una carta que uno puede enviarle al poeta, también sería la respuesta concreta de la conversación. Pero también puede ser una respuesta que uno se la guarda para uno mismo. El solo hecho de conmoverse o de hacer la propia la poesía significa una receptividad muy profunda, ¿no? Bueno, no sé quién quedó con ganas de hablar y si no seguimos. Porque... Yo, cortito, es chiquito, es poquito lo mío. Sí. Primero que nada quiero resaltar a que me encantó escuchar lo que he escuchado de este autor, Otteriño. Yo quisiera recibir un libro de él, no sé si por Amazon se podrá. Ya te lo he mandado. Sí, perdón entonces. Me parece un escritor, pero de una extraordinaria sensibilidad, porque me llamó mucho la atención cómo define y con qué profundidad en cada parte, cómo desglosa un sentimiento. Eso uno. Y lo otro, conversación infinita, yo creo que es porque todo es fundamento y nadie tiene la última palabra. Entonces todos los que escriben tienen una opinión sobre la poesía, sobre lo que publica, y el lector se puede sentir identificado o no. No sé, para mí es eso, que todo es fundamento y no está la última palabra, disculpe, nada más que eso, gracias. Muy bien, ahora otro planteo que hizo Carlos en su larguísima y abigarrada exposición es ¿quién es el que habla en el poema? Pilía, ¿se acuerdan que les dijo no hable el autor, hable el hablante lírico? Bueno, ¿quién es ese hablante lírico? ¿Y por qué motivos, tanto en las facultades
Yo he tenido muchísimas discusiones cuando tratan de separar al autor y decir el autor ha muerto, olvídate del autor. Y hablan del hablante lírico, pero sería como hablar de la divinidad sin encarnación, decía yo. Bueno, vamos a plantear quién es el que habla en el poema. Una buena discusión, ¿no? Sí. Gladys. Bueno, vamos a escuchar a Gladys, luego a Adriana y bueno, y volvemos con Carlos. Buenas tardes. Bueno, o sea, estaba por seguir con la anterior pregunta, pero no hay problema. Vamos a seguir con esta otra que plantea la profesora Berta. Y bueno, o sea, es verdad, no podemos desentendernos de que exista un autor, pero no tenemos que olvidarnos que la literatura es arte y por lo tanto hay un proceso creativo que es donde aparece la figura del hablante lírico. O sea, por eso no hay una identificación entre autor y hablante lírico, porque el hecho de convertir las palabras en una obra artística la transforma y le da otra profundidad, otra mirada, si no terminaríamos hablando en prosa como lo hacemos habitualmente. Para mí esa es la cuestión, digamos. O sea, el hecho de hacer una obra artística hace que no pueda haber una identificación plena entre el autor y el hablante lírico. Bueno, yo recuerdo lo que dice el mismo Oteriño, que el que habla en la poesía es el autor pero enmascarado, que representaría eso de hablante lírico. Es decir, se representa a sí mismo, representa a sí mismo su paisaje emotivo o su paisaje histórico, la realidad que es justificable, que es verosímil, o algo de fantasía. Pero siempre es el escritor, pero enmascarado, lo que nosotros podríamos decir hablante lírico, ponerle cualquier otro nombre, o desplazamiento del autor. Barthes decía, hablaba de la muerte del autor, pero después, en sus últimos tiempos, ya se corrigió, ya no habló tanto de la muerte del escritor. Hizo una breve corrección. Bueno, entonces, ese hablante, ese enmascaramiento, tiene que ver con el autor también, porque el autor tiene toda esa competencia cultural sin la cual no podría escribir una obra eficaz, una obra que llame la atención, que sea perdurable. Así que entre hablante lírico, máscara o autor, para mí hay una consubstanciación, a mi juicio. No les quiero decir que sea así, pero yo veo como decir la idea de Dios, pero si no tiene encarnación, se diluye el concepto de divinidad. Y me parece que con la poesía pasa lo mismo. Yo he discutido muchísimo estos temas en grupos literarios, porque generalmente se repite como loros. Tanto para escribir poesía dicen el hablante lírico, o dicen el narrador imaginario, o el narrador omnisciente, pero detrás de todo eso, narrador omnisciente o narrador del estilo que uno quiera, siempre está el autor, que es y la máscara del autor. Y sin el autor, a mí no me convence decir el autor ha muerto, el escritor ha muerto. Lo tenemos que considerar. Bueno, no importa, queda como un gran desafío que después lo vamos a plantear al mismo autor, Rafael Felipe Oteriño, que él habla de máscara y que el poeta se interpreta a sí mismo, que eso es muy interesante. Es decir, no lo deja fuera el autor, de ninguna manera. Bueno, te dejamos, Carlos, que continúes ahora, porque si no vas a quedar frustrado si no te dejamos hablar. No, para nada, porque la conversación fue tremendamente interesante y hay algo que yo quiero fundamentar. Todas han hablado de el lector. Han escuchado lo que se dice sobre un autor, pero todos han hablado del lector. Y es la verdad, es el lector el que pone el punto final a una conversación, a un estudio, a una lectura determinada. Es el lector el que le da su propia interpretación. Por eso yo siempre digo
que un libro tiene un principio, pero tiene infinitos finales, de acuerdo a quién lo lee, porque cada una de las personas que lo lee tiene una impronta personal que la va a volcar en esa lectura. Eso es lo más interesante de todo. Y me han encantado las preguntas que han hecho, inclusive la que hizo María de la Paz, que fue bastante tajante, pero estuvo buena porque de alguna manera refleja el pensamiento de todas las que están interviniendo hoy en día, ¿no? En esta charla. Aclararte lo de María de la Paz. Cuando a mí me llamó la atención que el último capítulo sobre el ensayo propiamente dicho de poesía, habla de la crítica, habla de la importancia de la crítica. Y eso la importancia sería de la crítica. La devolución mediante porque la crítica es la respuesta a la conversación, ¿verdad? Claro. No solamente un ensayo crítico, sino podría ser una reseña, una carta al escritor, un comentario, cualquier tipo de texto comentativo. Sería la respuesta a esa impronta de conversación. Bueno, te dejamos hablar ahora, Carlos. Hay algo que yo les quiero decir con respecto a la poesía contemporánea y cómo se ha ido modificando con el paso del tiempo. Perfecto. En principio podemos decir que la poesía contemporánea se aleja de la métrica y de la rima, que son los elementos constitutivos desde su creación, porque intenta una nueva forma de poetizar. Hoy el verso libre es más utilizado y por supuesto puede tenerse un empleo de sílabas de libre combinación. Este esquema comenzó a producirse a fines del siglo XIX con Kant y Lafort, quienes trataron de liberalizar, entre comillas, el poema de las restricciones que tenía impuestas. Esto implica, por un lado, liberarse de los cánones establecidos, pero también exige una responsabilidad, la de crear el poema con su propia representación rítmica y melodiosa, tomando en cuenta solo el fin de su propio enunciado. La clasificación de sonetos, décimas, liras, se han diversificado en un lenguaje propio. Los tiempos cambian, dice un viejo adagio, y la poesía, como fusión de características de la narrativa, caracterizan esta posmodernidad y la libre combinatoria que nosotros llamamos postestructuralismo. Es que el ser humano cambia, de eso no podemos negarlo. La irrupción de la virtualidad que nos pasó prácticamente en la pandemia, porque fue algo astronómico, hasta antes de la pandemia la virtualidad que usábamos nosotros era limitada y bueno, eso nos permitió de repente entrar en un ritmo que no conocíamos. El deseo de expresarse de otra manera han dejado atrás paradigmas de la escritura. Es que el ser humano cambia. La irrupción de esta virtualidad es querer expresarse de otra manera. Hay un estilo libre de las reglas estilísticas y con temas existencialistas, donde la vida cotidiana, a nivel personal y como sociedad en su conjunto, se refleja. Ese es el común denominador. La poesía moderna hace un uso extenso del verso libre y la rima asonante. Pero debemos tener en cuenta que en el siglo presente está muy ligado el avance tecnológico con esta virtualidad. Nuevas formas del conocimiento han aparecido, por ejemplo, la metapoesía, que es un tipo de poesía que se tiene a sí misma como objeto, la biopoesía, nuevas corrientes artísticas, culturales, humanísticas y revolucionarias, la poesía virtual, ecologista, surgen continuamente. Todo esto implica una gran transformación. La verdad que sinceramente yo creo que estamos transformándonos. Pero, ¿podemos hablar de que la poesía ha desaparecido? Para mí no, en tanto y en cuanto aceptemos el hecho de que todo cambia. La poesía ha variado a lo largo del tiempo y se ha adaptado a las necesidades expresivas de los poetas de cada época. Recién hablaba Berta justamente de que hoy pensamos de una manera, pero hace un siglo atrás pensaban de otra. No sé lo que se pensará en el futuro. Digamos como corolario que la poesía es una habilidad.
es un arte literario que nos permite ver el mundo de otra manera y nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad, con rima, sin rima, contemporánea o antigua. La poesía seguirá siendo ese género literario que le permite al ser humano expresar emociones, sentimientos, reflexiones en torno a una multitud de factores que entronizan su vida, como recién lo explicábamos y ustedes mismas lo han hecho, ¿no? El tema del amor, la muerte, la belleza y la vida son constantes que siempre están ahí y van a estar. Y posiblemente, como dijo una de ustedes, van a estar porque es algo que vivimos continuamente. Tal vez sea la forma de expresar aquello que a veces es inexplicable determinarlo con nuestro lenguaje común. Para mí eso es la poesía. Si quieren, sigo hablando un poquito más del libro, pero me parece que ya estamos, ya han transcurrido casi una hora de este tema. Yo creo que lo dejaríamos acá. Hay mucho que deglutir, hay mucho que pensar, hay mucho que se ha dicho, pero lo fundamental de todo es que esa poesía que nosotros podemos llegar a elaborar es parte de nuestros sentimientos, es parte de nuestras emociones humanas. Yo creo que esa descripción de la humanidad que tenemos la volcamos en esa poesía. Y Felipe, en ese sentido, tiene una propiedad muy especial porque lo ha venido haciendo durante muchos años. Entonces, esa característica que él asume como poeta es lo que nos llama la atención. Yo le diría la verdad, me pasaría una hora entera leyéndole los poemas que tengo de él, pero realmente esto ya no da. Pero sinceramente tiene una obra muy, muy linda, muy hermosa. Justamente en el 2018 se hizo Mar del FIP, acá en Mar del Plata, una feria internacional de poesía, que la organiza Carlos Cartorlano, que es un socio de Sade Atlántica. En esa del 2018 habló Felipe Oteriño, dio un discurso fenomenal sobre lo que significaba la poesía para él. Y ahora justamente tenemos dentro de lo que es la Feria de Mar del Plata, que arranca el 1 al 16 de octubre, tenemos también Mar del FIP, que son 3 días en los cuales también va a estar invitado Felipe Oteriño. Así que por hoy, sinceramente, les agradezco que me hayan escuchado. Creo que hemos hablado un poco de aquello que realmente refleja nuestros sentimientos. Y me ha encantado escucharlas a ustedes, decir sus sentimientos. Y yo solamente soy un mero reflexionador sobre la obra de una persona al cual admiro muchísimo y que lleva la poesía avanti por sobre todas las cosas. Realmente les agradezco la oportunidad que me han brindado de escucharme. Así que, Berta, lo dejo todo en tus manos. María de la Paz, muchísimas gracias. Y gracias a todas ustedes por escucharme. Bueno, me gustaría que ahondemos un poco en la poesía de nuestros días. Es decir, lo que dice Rafael Oteriño es que hoy en día se tiene en cuenta, hay una gran variedad de usos métricos y también prosódicos, incluso hay prosa poética. Es decir, hay todas las formas, una variedad increíble de formas de poesía. Y también se tiene en cuenta también lo clásico, porque tenemos poetas que hacen sonetos, tenemos poetas que escriben romances o que escriben poesías con determinado número de versos. Pero también, como ustedes vieron en las clases anteriores, cuando vieron el objetivismo de Januzzi, también se escribe de una manera comunicacional, liberado de toda retórica, liberado de todo lo que son recursos que eran antes la gran metáfora, que era la reina de la poesía, la metáfora, y hoy en día se tiende más bien a la simplicidad. ¿A qué creen ustedes que se debe eso? Esa variedad de formas que hay, que pululan hoy en día. Tiene que ver con el mundo cambiante en que vivimos, con un mundo acelerado, con un mundo que hay una superposición de miradas, de perspectivas, de voces, de ruidos.
Lo que dice Rafael es que hay que escuchar los ruidos de la calle también. Y también escuchar el ruido interior, porque hay una relación en nuestro propio ritmo biológico, ritmo cardíaco, esto podríamos decir, que tiene que ver cómo nosotros encontramos una voz propia que sería inconfundible en el momento actual. A ver, ¿qué piensan de la poesía actual? ¿Qué es lo que ustedes leyeron sobre la poesía de nuestros días? Te voy a interrumpir un segundito, Berta, y voy a decir solamente una pequeña frase. Fíjate vos que la fotografía, el cine, la novela, el teatro, la publicidad, el diseño, todos toman de la poesía lo que son sus rasgos esenciales: intensidad, concentración y velocidad. Fíjate vos que todo eso está resumido en lo que es la poesía. Ahora sí, dejo que charlen ustedes. Adriana. Sí, coincido con lo que dice Berta. Hay una nueva mirada y una nueva lectura también del mundo. Yo creo que también los medios de comunicación, las nuevas conectividades que tenemos en nuestros tiempos han transformado absolutamente todo lo que volcamos, lo que decimos. Y bueno, la poesía ha cambiado también desde ese punto de vista, ¿no? A ver, de simplificar por ahí ciertas cuestiones. Hoy es todo tan ligero, tan rápido, tan veloz, el tiempo transcurre tan terriblemente, para mi gusto, demasiado veloz. Y bueno, la poesía es inevitable que haya cambiado también. Hoy sería imposible por ahí escribir un romance antiguo español con las mismas características de aquella época. No sé, creo que por ahí va la cuestión, y en lo poco que he leído de poesía moderna, se mezclan todas estas cosas, ¿no? La rapidez, pero también hay que ser un lector avesado, ¿no? Es medio difícil hoy también poder leer la poesía moderna, no es una poesía, se me ocurre, para todos. Bueno, eso por ahí es otro tópico, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Gracias. Es tu opinión. Perfecto. Pero Y tiene valedera. el hermetismo, porque hay algunos escritores que... Y en ese sentido, yo pienso que la poesía es un texto, y la finalidad del texto es que tenga coherencia y que tenga cohesión. No puedo escribir "los zapatos vuelan por el aire", o puedo escribir una cosa que no tiene sentido. Es decir, ¿cuál es la finalidad del texto? De cualquier texto, sea comunicativo común o sea artístico, es la comunicación tiene que tener un significado y un sentido, ¿verdad? Si no tiene sentido, para mí es un no texto. Y si es un no texto, yo personalmente no lo puedo considerar poesía. Es decir, que también hay limitaciones. Y hay un pensador europeo que habla de un momento babélico en que estamos viviendo en el arte, no solamente en la poesía. Esas instalaciones, por ejemplo, que se hacen de obras artísticas, a veces para una persona que es un neófito no le dicen nada. En cambio, el arte en sí tiene que ser un instrumento de comunicación y de sentido, ¿verdad? Así que estoy de acuerdo con lo que dice Adriana, en lo que concierne a ese hermetismo excesivo, porque hay algunos autores que dicen, a mí el lenguaje es un corset, así que me libero del lenguaje. Pero nosotros tenemos que servirnos del lenguaje para hacer poesía. No podemos omitir el lenguaje. ¿En qué vamos a terminar? En ruidos guturales. Y después otro tema, otra irrupción que no me gusta, es la poesía sucia. Lo que llaman la poesía sucia. ¿Qué es la poesía sucia, profesora? Bueno, todo lo que tiene que ver con lo grotesco, lo negativo.
Yo en ese sentido soy rubendariana, en el sentido que decía Rubén Darío, les recomendaba a los poetas cantar el azul. ¿Para qué cantar la negrura? Decía, ¿no? Es decir, el arte, aunque no sea una bella arte, pero que no sea tampoco lo grotesco, lo inmundo, lo que es descriptivo, lo que es la pornografía de la literatura, no me gusta. Es decir, a mí. A algunos les puede gustar la pornografía literaria, a mí no. Y tampoco. Bueno. Tengo a Gladys, si queremos, escuchamos a Gladys. Sí, bueno, a ver, Gladys. O sea, está muy interesante este debate respecto de lo que es la literatura, pero creo que todas las artes en esta época están experimentando este cambio. Aquí en Resistencia, que tenemos muchos escultores, hablando con algunos de ellos, decía, hoy en día nadie tiene ya la mente preparada para esculpir un David. O sea, ha cambiado la estructura del pensamiento humano, el acceso a la cultura, la formación que recibimos, la realidad en que vivimos, todo hace que nuestra mente también haya cambiado y el arte, por lo tanto, también la forma de expresarnos artísticamente. ¿Cuáles son los motivos? Si es mejor o es peor que antes, no lo sé, pero ya la mente del hombre no está preparada para producir esas obras perfectas, redondas, que nos maravillan de la antigüedad, porque el ser humano ya no es el mismo, ni el mundo va a ser el mismo nunca más. Correcto, correcto. Es entendible tus palabras y es cierto eso. ¿Quién se atrevería a hacer una obra de Miguel Ángel hoy en día? Tal vez porque Miguel Ángel en su momento se dedicó pura y exclusivamente a hacer eso. Hoy en día, con esta famosa virtualidad y esta comunicación que tiene el ser humano, de repente absorbemos tanto conocimiento que esparcimos una realidad y no nos enfocamos en determinada situación especial. Coincido con lo que decís vos, Gladys. Ahora volviendo al autor. Probablemente sea eso. El autor dice que hay que recuperar de la tradición algo para poder avanzar, que el poeta siempre debe darse la libertad de experimentar, pero siempre con un pie en la tradición, es decir, no ser iconoclasta, no destruir la poesía tradicional. Por eso que ahora surge un neoclasicismo, un neobarroco. El romanticismo aparece también en algunos poemas, aparece el objetivismo, es decir, y todo tipo de poesías que tienen una raíz en la tradición. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo tiene... Sí, por supuesto. Sí, sí. O sea, también eso, o sea, los movimientos tampoco no es que hasta aquí llegamos en un movimiento y después surge otro movimiento distinto y ya se descarta lo anterior, o sea, siempre como que se va reciclando lo que se va haciendo, pero creo que llegar a lo clásico ya no sería posible hoy en día. Pero hay que conocer y hay que disfrutar de eso también. Además, hay poetas que en un momento dado escriben con versos medidos, en otros momentos escriben con versos libres, o en otros momentos hacen prosa poética, es decir, utilizan todas las herramientas que pueden. También depende del estado de ánimo, depende del tema, depende de qué es lo que quiere hacer en un momento dado el escritor. Así que en un mismo escritor pueden darse muchas variables. ¿Qué dices, Carlos? En realidad, por ejemplo, yo pienso que la poesía a veces busca recuperar esa esfera de interioridad nuestra que tenemos dentro ante la idolatría que tenemos en el mercado. Hoy en día prácticamente es tener y no ser. Los medios audiovisuales que prácticamente tenemos al alcance de la mano nos hacen vivir de una manera materialista tremenda, y de repente aparece esta voz interior, esta poesía, la cual quiere alejarse de eso, y de repente
decir lo que realmente sentimos. Entonces, es como decía recién Gladys, es muy difícil en esta época sobrellevar todo ese cúmulo de información que nos ha invadido prácticamente a partir de que comenzó la pandemia y prácticamente ahora, ¿no? Día a día. Y esto no tiene un fin, al contrario, cada día se acrecienta mucho más. El hecho tecnológico cada vez va avanzando más. Inclusive a veces va dejando a muchas personas fuera de lo que es un sistema, porque ya nos vamos desajustando, y más lo que tenemos cierta edad. Entonces, de repente la poesía puede ser ese punto de salvación, ese punto de amarre en el cual interiormente nosotros queremos decir lo que realmente sentimos. Sí, y además también para terminar con el pensamiento del autor, habla de tener cuidado con la forma, pero también con la musicalidad que tiene que tener esa forma y claro, con el pensamiento. Es decir, habla de un pensamiento, de una forma y de una musicalidad, porque dice, con eso el poema tiene un plus, ¿verdad? Sí. Yo, si vos me permitís, hay unas frases muy cortitas que he rescatado de lo que Felipe ha dicho y que me parecen que son muy interesantes para recordar. Dice, la poesía se renueva constantemente. Es su principal signo de vitalidad. No dice más de lo mismo, sino otro de lo mismo. No es música, pero es musical. Fíjense qué analogía que hace, ¿no? Es un arte de conocer que se modela a través del desconocer y del reconocer. No es ciencia, pero está animada por la curiosidad de la ciencia. Es una consagración de la forma. Como tal, crea más realidad, disciplina de la vida interior y pone en marcha una ecología de la mente. Es anárquica y tiene historicidad propia. Es una escuela de humildad. Bueno, muy bien, para cerrar esta clase con las mismas palabras de Rafael Oteriño. Y bueno, para este seminario de poetología yo he preferido el libro Continuidad de la Poesía, que es el que estamos vendiéndoles a ustedes, porque el autor nos dio ese libro diciéndole al editor que la parte de ganancia que le correspondía a él no la iba a cobrar. De manera que el libro le sale nada más que 1.000 pesos para que les resulte más barato el envío, porque el envío postal es muy caro. Más de cuesta 1.300 pesos un envío de un libro, imagínense que es muchísimo dinero. Sale más caro el envío que el libro propio. Así que bueno, los que viven cerca de Buenos Aires vienen a mi casa y lo recogen al libro y se lo llevan, porque ese libro les va a servir muchísimo. Se los recomiendo muy especialmente. Ahora, si pueden, ya tendrían que tener los dos libros, pero yo tendría que pedir que también me haga la misma rebaja por este libro que acaba de presentar Carlos, porque en este momento tengo la autorización para el segundo libro, que es Continuidad de la Poesía. Continuidad de la poesía. Les va a servir tanto para escribir, para escribir poesía, como para hacer crítica literaria, para las dos cosas. Es una belleza, yo lo quiero. ¿Quién habla? Lidia Casone, yo lo quiero, a los dos lo quiero. Bueno, Lidia, ya te mandé a Japón tu libro, no, quédate tranquila. Uno me mandó, ¿no es cierto? No los dos que tiene el autor. Bueno, si quieres te mando otro también, no hay Sí, problema. por favor. Bueno, yo voy a pedir entonces a la editorial que me manden este libro que acaba de presentar Carlos. Además, tiene estudios críticos de autores que son increíbles, que son europeos la mayor parte, ¿no? Así que les va a venir muy bien para también tener un modelo de crítica y modelo de recuerdo de esos autores, que son excelentes. Bueno, les agradezco la participación inteligente, que a mí me encanta esa participación inteligente y son ustedes un semillero de
sensibilidad y de talento intelectual, así que confío muchísimo en lo que puedan hacer a futuro. Así que muchísimas gracias. Y gracias, Carlos, por tu generosidad, por tu buena disposición, en fin, por todo lo que nos has dado. Así que muchísimas Todo lo gracias. contrario, el agradecido soy yo, porque cuando uno trata de brindar un conocimiento es algo interno agradable, y bueno, me he encontrado con gente que conozco, otras no, pero sinceramente me han escuchado con suma atención y han dicho cosas que realmente son muy ciertas. Así que yo me he sentido tremendamente contento de haber estado junto a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias a todas. Y si alguien quiere los libros, escriba a Diplosade. Ahí Bueno, yo le paso a Berta el pedido. Listo. Bueno, gracias. Una- Buena semana. Buena semana, sola Muchas cosita. gracias. Feliz primavera a todo el mundo. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, profesoras. Gracias a todos. Carlos, Gracias, te Berta, manda gracias. saludos, Jorge. Un abrazo grande a la distancia. Bueno. Gracias.